Voy a compartir, voy a compartir mi pantalla. La clase anterior, bueno, aquí estoy primero compartiendo pantalla. Ujú. Vanessa, ¿me puedes confirmar si se ve las diapositivas en pantalla completa? Sí, profesor, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, la clase anterior fue una clase, me parece que bastante nutrida por la información que el Catecismo de la Iglesia Católica nos llevó por los números anteriores. Vimos los concilios que se llaman en la historia de la Iglesia los concilios cristológicos, donde la Iglesia reflexionó y defendió la encarnación del Hijo de Dios. Las palabras que en el credo decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Todo eso fue lo que veíamos en la clase del lunes pasado. Ahora pues vamos a ver en la primera parte de la clase de los números 484 al 511 del Catecismo de la Iglesia Católica, avanzando en las palabras del credo donde decimos concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Ya estamos casi terminando este año litúrgico, vamos a comenzar con el Adviento. Me parece que como parte, ¿verdad?, de esta reflexión de la encarnación, que ya en el año litúrgico nuevo estaremos prontos a reflexionar e iluminar nuestra vida con la palabra de Dios en el Adviento y la Navidad. Bueno, ya el catecismo nos va dando una antesala de esto, ¿verdad? ¿Qué implica decir que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nos enseña la acción del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María, de modo que ella concibió sin concurso de varón. En el idioma español más clásico, se dice que ella concibió sin concurso de varón, sin participación de varón. María, la Santísima Virgen María, dio a luz un hijo por obra del Espíritu Santo. Esos son los números que vamos a meditar, a contemplar, reflexionar en esta primera parte de la clase. El número 484 del Catecismo dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Esa hermosa cita bíblica de Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Así inicia Gálatas 4:4. Es esta plenitud de los tiempos que inaugura la anunciación, el relato de la anunciación. Es decir, que el cumplimiento de las promesas y de los preparativos comienzan o más bien culminan con la anunciación a María Santísima. María es invitada, esta palabra es clave, María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. El catecismo cita a Colosenses 2:9. Y la respuesta divina a la pregunta que hace María, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, lo encontramos en Lucas 1:34. ¿Cómo va a ser esto? Se dio mediante el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, y va a decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35. Es precisamente aquí donde podemos entender la plenitud de los tiempos cuando el Hijo de Dios se encarna, y por eso en la clase anterior, los números anteriores, el catecismo y el credo nos dicen cómo es que este Hijo de Dios se encarnó. El número 485 dice, la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Hace referencia a Juan 16, 14, 15. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Este número es muy importante, ya que aquí nos está diciendo que la misión, hay que recordar lo que significa la palabra misión, envío.
El envío del Espíritu Santo está unido y ordenado al envío del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, ¿quién es el que se encarna? El Hijo. No se encarna el Padre, no se encarna el Espíritu Santo, pero la Trinidad es un solo Dios, es la Trinidad la que está completamente comprometida en la obra de salvación. Y entonces, el Espíritu Santo también es enviado, disculpen, el Espíritu Santo también es enviado a anunciar y a fecundar, a fecundar el seno de la Santísima Virgen María para que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sea encarnada, asuma nuestra naturaleza humana. Y el envío del Hijo y el envío del Espíritu Santo es por el Padre. Entonces la Trinidad está ahí. El Espíritu Santo nos dice este número fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Por eso más adelante en el credo vamos a decir, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Por qué es importante conocer a la Santísima Virgen María? Conocer a María nos lleva a conocer a Jesús y viceversa, nos dice el catecismo. No podemos separar a Jesús de María. Entonces, esto es muy bello porque, bueno, yo creo que nosotros como católicos, cada vez que escuchamos o que conocemos más de nuestra Madre Santísima, nos alegramos y nuestra fe no estaría completa. Le faltaría algo a nuestra fe si a través del conocimiento de Cristo no incluimos nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Ojo aquí, porque bueno, al menos acá en México ya estamos muy cerca, nos acercamos más al 12 de diciembre. Y lo que nos dice aquí el catecismo es muy importante, ya que conocer a María nos lleva a conocer a Jesús. Una devoción a la Santísima Virgen María que no nos conduce a Jesús no es una auténtica devoción, no es auténtico catolicismo. La veneración y la devoción a la persona de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, pero que no nos lleva a su Hijo, aquí nos lo dice el catecismo, no es una auténtica devoción. Si nuestra devoción a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, no nos lleva a la palabra de Dios, no nos lleva a la Eucaristía, no nos lleva a los sacramentos, algo está faltando ahí. Por eso es importante conocer, nos dice el catecismo, a la Santísima Virgen María, ya que conocer a María nos lleva a Jesús y viceversa. Conocer a Jesús, al Hijo que se ha encarnado, nos lleva a conocer a María. Porque nuevamente Gálatas 4:4 dice, en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Por lo tanto, nos dice el catecismo, no podemos separar a Jesús de María. Nuevamente, ojo aquí, porque al menos acá en México, bueno, yo creo que es un reto en cada uno de nuestros países tener una auténtica devoción a la Santísima Virgen María. ¿Cómo lo vamos a saber? Si esa devoción nos lleva a su Hijo Jesús. Si solo nos quedamos en María, esa devoción está incompleta, lo dice el catecismo. Número 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Parece un trabalenguas, pero es justo lo que acaba de comentar ahorita. Nuevamente, lo que la fe católica, dice el Catecismo 487, cree acerca de María, se funda en lo que cree acerca de Cristo. María por sí misma, la figura de María por sí misma, no podría añadir nada o no podría completar algo a nuestra fe. Pero María, la Virgen María vista desde la obra de la salvación de Cristo, nos hace entender la maravilla del amor de Dios, lo grande que es el poder de Dios y que María nuevamente es dócil, ahorita lo vamos a ver en los siguientes números, María es dócil, se deja conducir por este amor y este poder de Dios y en María Dios hace cosas admirables. Y él lo dice el catecismo también, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es decir, que una adecuada devoción y veneración nuevamente a María, una adecuada y sana devoción de María nos lleva a Cristo. Lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Si nuestra devoción a la Virgen María
no nos lleva a la palabra de Dios, no nos lleva a la Sagrada Eucaristía, no nos lleva a la misa, no es una auténtica devoción. ¿Qué es lo primero que podemos remarcar sobre la Santísima Virgen? Nos dice el Catecismo, que ella fue receptora de la iniciativa total y gratuita de Dios. Ella recibió esta iniciativa de Dios. Dice el número 488. Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, y ya cita aquí a Lucas 1:26, Lucas 1:26-27, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dios la escoge a ella de una manera total y gratuita. Dios la escoge a ella. ¿Quiénes van anunciando la presencia de María en la historia de la salvación? Aquí el catecismo hace una recopilación de mujeres admirables del Antiguo Testamento y cómo en cada una de estas mujeres ya se prefigura la importancia y el papel de la mujer, sí de la mujer, pero específicamente de la Virgen María en la obra de la encarnación del Hijo en la plenitud de los tiempos. Nos dice el catecismo, las santas mujeres de la antigua alianza, entiendas el Antiguo Testamento, Débora, Ruth, Judith, Esther, entre otras, ellas ya van anunciando la presencia de María en la historia de la salvación. ¿Cómo? El número 489 nos lo dice. A lo largo de toda la antigua alianza, es decir, del Antiguo Testamento, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, haciendo referencia a 1 Corintios 1:27, donde Dios escoge lo que es débil a los ojos del mundo para mostrar la fidelidad a su promesa. Y cita a Ana, la madre de Samuel, y hace referencia a 1 Samuel capítulo 1, también a Débora, a Ruth, a Judith y Esther y muchas otras mujeres. Dice el catecismo, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Esto es lo que hace admirablemente María, porque María es invitada. El ángel le dice, no temas María. ¿Por qué? Porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Y María va a preguntar cómo va a ser posible esto. Y una vez que el ángel le dice cómo va a ser posible, María entonces se entrega con confianza a este plan de salvación. Aun y cuando sabe que su vida corre peligro, no entiende María, ahorita lo vamos a ver más adelante y por eso es que me gusta mucho el pasaje de la encarnación. María no está comprendiendo completamente la respuesta del ángel, pero sabe que viene de Dios. Y entonces María se entrega con confianza a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que María sobresalga de esta manera entre las mujeres que ya también tienen unas misiones específicas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue creada la Santísima Virgen María? Nos dice el Catecismo, inmaculada. Inmaculada desde el primer instante de su concepción. En María no hay ningún tipo de pecado. El catecismo va a citar en griego esta palabra, es la panagía. Panagía en griego significa toda santa, porque desde el primer momento de su concepción, desde el minuto cero, desde el minuto uno, desde el segundo cero que María comienza a vivir en este mundo, ya desde ahí María está libre de la culpa del pecado original. Por eso es inmaculada. Nos lo dice el número 491. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, Lucas 1:28, así la saluda el ángel, eres la llena de gracia, por lo tanto no hay pecado en ella. Ella había sido redimida, es decir, había sido salvada desde el instante de su concepción, desde que los santos Joaquín y Ana, los padres de María, conciben a María, ella ya está llena de gracia. Esto es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX o el Papa Pío IX. La aparición de Lourdes, cuando se aparece a Santa Bernardita
y que Bernardita va con el sacerdote de su pueblo a decirle que una señora se le ha aparecido y el sacerdote duda de esta aparición. Le dice el sacerdote, bueno, cuando vuelvas a tener este diálogo con esta señora, pregúntale quién es ella. Y la Virgen María le dice a Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción. Lo que en 1854 el Papa Pío IX declara como dogma, en una aparición a una niña, se le da a conocer así la Virgen María. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando Bernardita va con el sacerdote y le dice, oh, la señora me dice que ella es la Inmaculada Concepción, ya con eso el sacerdote ya no dudó de las apariciones, de las visiones que estaba teniendo Bernardita. Es una historia muy bonita, la historia de la Virgen de Lourdes, y me recuerda porque se presenta ante Bernardita como la Inmaculada Concepción, la llena de gracia. En griego, la Panagía, la toda santa. Dice el número 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. Así es en la Iglesia de Oriente, se le llama a la Virgen María, la Panagía. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Hace referencia al Lumen Gentium 56. Recordar que el Lumen Gentium es ese documento del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y aquí entendemos lo que el catecismo nos decía apenas unos números atrás. No podemos entender todo esto que sucede en María sin Cristo, porque ella va a ser la madre de Dios y en su seno virginal va a recibir al autor de la vida. Ella tiene que ser toda santa. Lo dice Duns Scoto, un teólogo beato, ahora ya es beato, ciertamente ha sido beatificado recientemente. El beato Duns Scoto decía, si limpio es el contenido, es decir, Cristo, en el momento en el que se encarna en el seno de la Virgen, si puro es el contenido, puro tenía que ser también el recipiente, es decir, el seno, el cuerpo, la persona de la Virgen María tendría que ser pura, ya que ella va a recibir al autor mismo de la pureza. Por eso no se entiende lo que pasa, lo admirable que es la Virgen María sin Cristo. En orden a la salvación, en orden al plan de salvación que tiene Dios, por eso obra de esta manera admirable en María, dejando en claro que en María la iniciativa es de Dios, porque es Dios el que es el plan de Dios. ¿Qué le corresponde a ella? ¿Cuál es el mérito de María si todo esto es obra de Dios? María libremente dijo sí. La Santísima Virgen María vivió la obediencia de la fe, y nos lo dice el número 494, al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, y hace referencia a Lucas 1, 28, 37. María respondió, por lo que San Pablo dirá en Romanos 1:5, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Por eso María va a responder de esta manera admirable. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 37, 38. Me gusta mucho porque el Papa Benedicto, cuando escribe los libros de Jesús de Nazaret, en el tomo 1, donde habla de la encarnación, el Papa Benedicto lo hace de una manera admirable. Y yo no voy a olvidar esas palabras en el libro del Papa Benedicto, porque cuando María le pregunta al ángel, María no está entendiendo. María no entiende estas palabras del ángel, y por eso María le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo va a ser posible? Ya que yo no conozco varón. Y ante la respuesta del ángel Gabriel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Aquí el Papa Benedicto dice, ¿cuántas veces escuchó María hablar del Espíritu Santo antes de este momento? ¿Cuántas veces María había escuchado que existía el Espíritu Santo? No, nunca, dice el Papa Benedicto. El Espíritu Santo va a ser revelado por Jesús.
más adelante, y lo veíamos cuando veíamos la introducción a la Santísima Trinidad, ya en los discursos de despedida de Jesús, es cuando Jesús dice, vendrá un consolador, vendrá el Espíritu de la verdad, que los conducirá a la verdad completa. Es Jesús el que revela al Espíritu Santo. Por eso cuando el ángel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el Papa Benedicto dice en el libro Jesús de Nazaret, en el primer tomo, María seguramente tampoco entendió la respuesta, porque nunca había escuchado hablar del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que escucha hablar esto, María. María seguramente, dice el Papa, no entendió la respuesta, pero María dice, aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí. Y María no va a entender mucho de la vida de Jesús. Cuando a los 12 años Jesús se pierde en el templo y María le reclama como una madre a su hijo en el Evangelio de San Lucas, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? María no está entendiendo las decisiones y las acciones de Jesús. No está entendiendo. Y la respuesta de Jesús adolescente, eh, ¿por qué se preocupan por mí que no saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Seguramente María no entiende, pero María acoge al Verbo encarnado. Esto es lo que hace que María sea grande. Se acoge a la obediencia de la fe y se entrega completamente a la voluntad de Dios. Se entrega completamente a una palabra que en ese primer momento no lo entiende completamente, pero que en la medida en la que vaya haciendo vida esta palabra, ella lo va a ir entendiendo, pero solo en el camino, no desde antes. ¿Cuál es la consecuencia de que María es la madre de Jesús? Dice el catecismo, la maternidad divina, dado que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es la consecuencia y esto es lo que lo hace que María sea madre de Dios. Nos dice el número 509. María es verdaderamente madre de Dios, porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Ya lo veíamos en la clase anterior, el lunes pasado, con las herejías cristológicas, donde había una herejía decía, bueno, no, María es madre de Cristo, pero no es madre del Hijo, es madre de la persona humana, pero no de la persona divina. Y no, dice el catecismo aquí en el número 509, María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. El número 495. Llamar en los evangelios la madre de Jesús, cita a Juan 2:1, Juan 19:25 y hace referencia a Mateo 13:55. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Así la saluda Isabel en Lucas 1:43. En efecto, dice el catecismo, aquel el Hijo, que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo, se ha hecho verdaderamente Hijo de María, según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios y cita nuevamente en griego, al citarlo el concilio de Éfeso, Theotokos. Ella es la Theotokos, la Madre de Dios. Y ahorita ya llevan dos palabras en griego en esta clase, Panagía, la toda santa, María, así la veneran en Oriente, en las iglesias orientales, y María es Theotokos, la Madre de Dios. Ya para cuando ustedes vayan de vacaciones a Grecia, ya tienen dos palabras en griego. Y ya pueden ustedes sacar ahí su pecho muy en alto. Van a decir, mira, pueden decir Panagía, pueden decir Theotokos. Bien, por eso es que María es la Madre de Dios, porque quien se encarna en el seno de la Virgen es Dios mismo. Y nos dice el catecismo, citando el concilio de Éfeso nuevamente, ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, al que se ha hecho, según la carne, su Hijo. ¿Qué remarca el catecismo sobre la maternidad de María? María se remarca su virginidad. María es siempre virgen. Y el catecismo nuevamente cita en griego, porque toda esta defensa, toda esta reflexión del papel de María, cuando decimos en el credo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, implica todo esto. María, la siempre virgen, es la hyparthenos en griego.
Es esta palabra que hace referencia o expresa este misterio de la Virgen María. Ella es la siempre Virgen, la Haei Parthenos. El número 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Esta es la siguiente consecuencia y para nosotros es un dogma de fe. El número 510 dice, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto. Y San Agustín lo va a decir, virgen siempre. Ella es la virgen siempre, la siempre virgen, la Hahei Parthenos. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. Es correcto, y aquí viene un eterno dilema, ¿verdad? Que tenemos con nuestros cristianos no católicos, nuestros hermanos cristianos no católicos. ¿Es correcto decir que María tuvo otros hijos? Nos dice el catecismo, no. La expresión hermanos de Jesús, según el lenguaje bíblico, hace referencia a los parientes de Jesús, porque se vivía en una sociedad patriarcal donde el jefe de familia es uno y todos los demás son hijos del patriarca. El número 501 dice, se objeta a veces que la escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. ¿Dónde encontramos esta frase? Te buscan tu madre y tus hermanos, le dicen a Jesús. Allá afuera están Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. En Marcos 6, 31, 55, Marcos 6, 3, Primera de Corintios 9, 5, Gálatas 1, 19, donde se hace referencia a los hermanos de Jesús. Nos dice el número 500 del catecismo. El mismo número 500 dice, la iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José son hermanos de Jesús. Mateo 13:55. Son los hijos de una María discípula de Cristo. Y eso lo encontramos en Mateo 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María, que también es discípula. María, la madre de Jesús, siempre discípula de Jesús, en todo momento fue siguiendo a su hijo, pero había otra María, y eso lo encontramos en Mateo 28:1. Ustedes tienen ahí todas las citas bíblicas, sin pausa, sin prisa, ¿verdad? Pueden tomar estas citas bíblicas para que puedan profundizar mejor. Nos dice el catecismo en el número 500, se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Y aquí hace referencia a Génesis 13:8, Génesis 14:16, Génesis 29:15, entre otros. Ahí cita otros más. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis? Aquí solamente es mencionarlo así muy rápidamente, pero ustedes lo pueden profundizar con tiempo. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis 13:8? Nos dice que ahí en esa cita nos dice que Abraham y Lot eran hermanos. Pero si nos vamos a la genealogía de Abraham y Lot, realmente Abraham era tío de Lot. Era tío, era la relación tío-sobrino en nuestro lenguaje moderno, pero en el lenguaje de la Biblia eran hermanos. No era una sociedad patriarcal. En Génesis 29:15 hace referencia a Labán y Jacob y también los llama como hermanos, cuando realmente eran tío y sobrino. La expresión hermanos hace referencia a que son del mismo clan, donde uno es el patriarca, es el padre de la familia y todos los demás son hermanos. Por eso los hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a parientes, no precisamente que sean otros hijos de la Virgen María. Bueno, ahí tienen las citas bíblicas. ¿Qué tipo de maternidad tiene la Santísima Virgen sobre nosotros? Es una maternidad espiritual. Y el número 501 del Catecismo nos lo dice. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende. Y aquí hace referencia a Génesis 19, perdón, Génesis no, disculpen, Evangelio de San Juan 19, 26, 27, Apocalipsis 12, 17. A todos los hombres a los cuales él vino a salvar, dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos,
Romanos 8:29. Cristo es el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque se ha hecho nuestro hermano. Cristo se ha hecho de nuestra carne. Me gusta esta frase, Cristo se ha hecho nuestro carnal. Él es el primero de entre muchos de nosotros al asumir nuestra carne. Es decir, ¿quiénes son estos hermanos? Los creyentes. Por eso Jesús va a responder ahí en Marcos capítulo 3, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los creyentes seremos la nueva familia, todos hijos de un mismo padre, donde tenemos un hermano que está al frente de nosotros, que es Jesús, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Hace referencia al Lumen Gentium 63, el número 501 del Catecismo. ¿Cómo explica el Catecismo la importancia de la virginidad de María? Esto es muy importante. Expresa primero la iniciativa de Dios. Dios es el que tomó la iniciativa en la obra admirable que hizo en la Santísima Virgen María. Expresa que Jesús es el nuevo Adán que trae la nueva creación y María es la nueva Eva. Expresa que Jesús trae el nuevo nacimiento. ¿Quiénes hay que nacer? Va a decir Jesús en su diálogo con Nicodemo en Evangelio de Juan capítulo 3, hay que nacer de la sangre y del Espíritu. Y este nuevo nacimiento que ha venido a través de Jesús, a través de la Virgen María. Expresa que la fe de María es pura. Expresa que María es modelo de la iglesia. María, que es madre y virgen, y así también lo es la iglesia. Nuestra iglesia, que es madre de nosotros, y esta iglesia que está siempre en búsqueda de esa purificación, a ejemplo de la Virgen María. Nos dice el número 504, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Lucas 2, 48, 49. El número 504 nos dice, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán. Hace referencia a 1 Corintios 15:45, que inaugura la nueva creación. Que dice ahí, el primer hombre salido de la tierra es terreno, Adán. Adán formado del polvo de la tierra, del barro. El segundo hombre viene del cielo, es la nueva creación, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? Es la pregunta de María en Lucas 1:34. Hace referencia a Juan 3:9. ¿Cómo será eso? Por la adopción del Espíritu Santo. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Hace cita el mismo número de Lumen Gentium 63 y Primera de Corintios 7. Voy a apuntar aquí nuevamente en el chat esa abreviatura del Lumen Gentium porque ya veo que aparece varias veces. Lumen Gentium 63 significa, esa es la constitución dogmática Lumen Gentium que hace referencia sobre la iglesia. LG Lumen Gentium. Muy bien. El número 507 del catecismo nos dice, María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. Si tenemos un símbolo, algo que nos diga cuál es esta figura de la iglesia en la historia de la salvación, María. La persona de María ilustra de una manera espléndida, excelente, la figura de la iglesia como madre y como virgen. María siempre virgen, pura, y la iglesia que siempre estará buscando esta purificación. La iglesia que quiere ser madre de los hijos por adopción de los hijos de Dios, va a buscar siempre esta purificación a ejemplo de la persona de María. En síntesis, la Santísima Virgen concibe a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. En María Inmaculada, toda santa, sin pecado, la iniciativa es siempre de Dios. Ella cooperó con su sí, y este sí de María la hace ser madre de Dios y siempre virgen.
Al final vamos a comentar un poco sobre esta parte, estos números del catecismo. Ahora vamos a centrarnos en los números 512 al 570, donde encontramos los misterios de la vida de Cristo. ¿A qué llamamos misterios? Esto es primero, la palabra misterio dentro de la iglesia. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Dios es el autor de la verdad, ¿por qué tiene que haber misterios? No es en el lenguaje moderno lo que entendemos como misterio y el catecismo nos lo dice. ¿A qué llamamos misterios de la vida de Cristo? A los acontecimientos de la vida de Jesús. ¿Y por qué son misterios? No son misteriosos, son misterios. Se llaman misterios, nos dice el catecismo, porque cualquier explicación será siempre limitada. Podremos ir una y otra vez, como lo hace la iglesia, lo ha hecho la iglesia por más de 2000 años, una y otra vez meditando el Evangelio, una y otra vez contemplando los milagros de Jesús, una y otra vez contemplando el misterio de la cruz y la resurrección, y la iglesia nunca va a agotar, la iglesia nunca va a completar, a decir, ya medité, ya contemplé completamente la vida de Jesús, jamás. El evangelio y la persona de Jesús siempre serán fuente de iluminación. Por eso cualquier explicación será siempre limitada por lo que significa contemplar a la persona del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que es misterio. ¿Qué nos dice el catecismo sobre toda la vida de Jesús? Tres cosas, y esto es muy importante para ustedes, bueno, para cada uno de nosotros, pero aquí lo podemos resumir en tres cosas. ¿Qué nos dice nuevamente el catecismo sobre toda la vida de Jesús? Que la vida de Jesús es misterio de revelación, que es misterio de redención y es misterio de recapitulación. Así lo podemos abreviar en tres cosas. La vida de Jesús nuevamente es misterio de revelación, es misterio de redención y es misterio de recapitulación. Aquí se los doy como una pequeña tablita. ¿Por qué es misterio de revelación? Porque Jesús nos enseña con toda su vida. Todas las palabras y las acciones de Jesús son un darnos a conocer al Padre, el amor de Dios Padre y la voluntad de Dios Padre. Es misterio de redención. Redención, entiéndase que significa salvación, porque Jesús nos rescata, nos salva con toda su vida. Cada palabra y cada acción de Jesús, cada milagro de Jesús es un acto de salvación para nosotros. Y es misterio de recapitulación, porque Jesús hace todo de nuevo con toda su vida. Nos dice el número 516 del Catecismo. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar de Jesús es revelación. Nos da a conocer al Padre. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. Y el Padre va a decir, este es mi Hijo amado, escuchadle. Lucas 9:35. Es decir, nos dice el catecismo, nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, hace referencia a Hebreos 10:5-7, nos manifestó. Jesús al haberse hecho hombre, al haberse encarnado, nos manifestó el amor que Dios nos tiene. Primera de Juan 4:9, con los rasgos más sencillos de sus misterios. Nuevamente, son misterios porque nunca tendremos palabras para contemplar, para agotar, para acabar de reflexionar y de comprender, de vivir lo que Jesús nos ha traído y lo que encontramos en los evangelios. Nos dice el número 517. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Entiéndase redención como salvación. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz y hace referencia a las citas bíblicas. Efesios 1:7, Colosenses 1:13-14, Primera de Pedro 1:18-19. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Nos viene principalmente por el sacrificio de la cruz, pero está actuando desde la encarnación, desde el minuto uno, desde el segundo uno que Jesús se encarna, todo esto ya es salvación. Ya en su encarnación, porque haciéndose pobre, nos enriquece con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Lucas 2:51. ¿A qué se le llama la vida oculta de Jesús?
Los evangelios nos dejan de narrar hasta los 12 años y de ahí nos hablan hasta los 30 años. Es decir, toda la adolescencia, juventud de Jesús no la encontramos en los evangelios. Más adelante vamos a hablar de eso, pero ahorita decimos, es lo que se le conoce como vida oculta porque no lo encontramos en los evangelios como tal, no lo conocemos, no tenemos detalles, pero esa vida oculta, nos dice el catecismo, nos hace referencia a que Jesús vivía sometido, nos dice Lucas 2:51, Jesús vivía sometido a la obediencia de sus padres y esa obediencia de Jesús va a reparar nuestras desobediencias. El sometimiento voluntario del Hijo de Dios a sus padres terrenos repara la desobediencia de nosotros como hijos de Dios. En su palabra, que purifica a sus oyentes, la palabra de Jesús ya en su vida pública, en sus curaciones y en sus exorcismos, por los cuales Jesús tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 5:17, haciendo referencia a Isaías 53:4. En su resurrección, en la resurrección de Jesús, por medio de la cual nos justifica. Romanos 4:25. Toda la vida es misterio de salvación. Y toda la vida de Cristo, nos dice el número 518, es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al ser humano caído en su vocación primera. Recordemos esa justicia original, ese plan original, cuando Dios crea al hombre, el pecado transforma y convulsiona, trastorna la voluntad de Dios, retrasa la voluntad de Dios, pero Cristo en su salvación, en su encarnación, restablece al ser humano caído en su vocación primera. ¿Cómo podemos relacionarnos con los misterios de Cristo? Participando en la vida de Cristo. Así como María le dice sí a la palabra de Dios, ¿cómo nosotros nos hacemos parte de esta salvación? Participando en la vida de Cristo. Ojo aquí, porque aquí ya el catecismo de una manera indirecta nos está haciendo referencia a la segunda y a la tercera parte del catecismo. ¿Cómo participamos de la vida de Cristo? Viviendo los mandamientos, viviendo los sacramentos, cumpliendo los mandamientos, haciendo vida a los sacramentos. Así es como nos relacionamos con los misterios de Cristo. Nos dice el número 521 del Catecismo. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Hace referencia a Gabriel Nerespes 22:2. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre y mujer, con todo ser humano. Gabriel Nerespes, ahí está otra abreviatura, la voy a poner aquí en el chat para que la tengan. Ok. Gaudium et Spes es otra constitución del Concilio Vaticano II sobre la iglesia en el mundo actual. Bueno, la Gaudium et Spes 22:2 dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, porque ahora participa de nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú y yo vivimos, para bien o para mal, ya Cristo lo vivió. Todas las alegrías que humanamente nosotros podemos experimentar, Cristo las vivió. Todas las tristezas que nosotros humanamente podemos experimentar, por supuesto que también Cristo las vivió y por eso es que está unido por su humanidad a todos nosotros. Estamos llamados, nos dice el número 521, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Cristo. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. ¿Qué misterios de la vida de Cristo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica? Nos presenta los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, los misterios de la vida pública de Jesús y el misterio pascual de Jesús. Vamos primero a los misterios de la infancia. ¿Cuáles son estos? La Navidad, la circuncisión, la Epifanía, la presentación en el templo y la huida a Egipto. Vamos para allá. Jesús, la Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Y cita a Lucas, hace referencia más bien a Lucas 2:6-7. Acuérdense que la CF, confrontar significa ve a Lucas 2:7. Abre tu Biblia en Lucas 2:7 para que puedas unir esta idea. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre.
Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo, haciendo referencia a Lucas 2, 8, 20. La circuncisión de Jesús, en número 527. Al octavo día de su nacimiento, Lucas 2:21, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley, Gálatas 4:4, y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo de la circuncisión prefigura, más bien, este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Y ahorita vamos a hablar del bautismo en Colosenses 2, 11 al 13. Este relato de la circuncisión que encontramos en Lucas 2, 21, tiene este simbolismo donde Cristo, Jesús, está insertado en la descendencia de Abraham, está insertado en el pueblo de la alianza y está insertado en esta ley que para el Antiguo Testamento es tan importante. Bueno, Jesús no viene a abolir esta ley, no viene a decir que esta ley está caducada, más bien le viene a dar plenitud y le da plenitud desde la raíz. Por eso es que Jesús, como judío, participa de toda esta identidad. La epifanía, otra palabra griega, epifanía, que significa manifestación. La epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y en el número 529, la presentación de Jesús en el templo, que hace referencia a Lucas 2, 22, 39, lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Éxodo 13, 2, 12, 13. Como se dan cuenta, todos estos números están plagados de citas bíblicas. Con Simeón y Ana, toda la expectación, es decir, toda la espera del pueblo de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina, la Iglesia de Oriente, llama así este acontecimiento: el encuentro del pueblo con su Salvador, en el pasaje de la presentación de Jesús en el templo. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado. Para decir Simeón, luz de las naciones, Él es la luz de las naciones y la gloria de Israel, pero también es un signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María, anuncia otra oblación, anuncia otra ofrenda, perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. En el la pasaje de la presentación, Jesús es reconocido como el Mesías, pero también es reconocido como signo de contradicción, y Simeón le va a decir a María: tu hijo va a ser piedra de tropiezo también, por aquellos que no van a aceptar, que no van a reconocer al Hijo de Dios hecho hombre. Y a María una espada le atravesará el corazón, haciendo referencia precisamente a esta segunda oblación, a esta segunda entrega de la persona de María en el misterio de la salvación, ver a su hijo en la cruz. Y la huida a Egipto en el número 530 y la matanza de los inocentes, haciendo referencia a Mateo 2, 13, 18. Esta huida a Egipto y esta matanza de inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Ojo aquí, nuevamente, toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución y los suyos la comparten con él. ¿Quiénes son los suyos? Tú y yo, todos nosotros, toda la comunidad de creyentes compartimos esta persecución. Su vuelta de Egipto en Mateo 2:15 recuerda el éxodo, nos lo dice Oseas 11:1, y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Este signo es tan grande, el signo de Jesús, que tiene que huir a Egipto para que Herodes no lo mate. Bueno, nos recuerda que también Moisés tuvo que huir al desierto, y si Moisés liberó al pueblo de la opresión de Egipto, Jesús va a liberar a su nuevo pueblo, la iglesia, del pecado. ¿Qué nos enseñan los misterios de la vida oculta de Jesús? Es aquí donde tenemos que hablar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos muchos datos, desde los 12 años hasta el bautismo, que por ahí, siguiendo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es por ahí de los 30 años, es decir, tenemos ahí que tenemos 18 años que no se nos dice nada,
¿Qué nos enseña ese silencio? Ese silencio tiene mucho que decirnos. A santificar la vida ordinaria. Número 533. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Nuevamente, Lucas 2:21 dice que cuando Jesús se pierde en el templo y regresa con sus padres, con María y José, vivió sometido a ellos, vivió en obediencia a ellos. Y esta vida oculta de Jesús permite a cada uno de nosotros entrar en los caminos más ordinarios de la vida humana. Tú y yo estamos en esos caminos ordinarios, que nos levantamos a trabajar, a estudiar, la lucha de la vida de cada día. Yo creo que todos estamos en esa vida ordinaria. Yo no creo que alguien de aquí tenga revelaciones privadas o alguien de aquí biloque, tenga el don de la bilocación y esté en dos lugares al mismo tiempo, o que alguna persona de aquí levite, ¿verdad? Que en su oración levite y sea iluminado. Yo creo que nadie de los que estamos aquí tenemos esas gracias especiales. Más bien tenemos esta vida ordinaria, la vida ordinaria que vivió Jesús en su adolescencia y juventud. Y aquí tenemos esta pequeña tablita. ¿Cuál es el misterio de la vida de Cristo y cuál es su enseñanza? El nacimiento, la enseñanza con el nacimiento es la humildad del Señor al haber venido, nacido en un pesebre, en un establo. La circuncisión, donde Jesús es de raza judía, es del pueblo de la alianza, el pueblo de las promesas. La epifanía, Jesús se manifiesta como Salvador de todo el mundo. Se manifiesta como el Salvador del mundo, luz para las naciones. La presentación en el templo, Jesús, que es el Hijo único del Padre. La huida a Egipto, Jesús es perseguido y así también todos los suyos. Y la vida oculta, Jesús santifica la vida ordinaria. Yo creo que esta vez no vamos a alcanzar a ver todos los números del catecismo. Yo creo que estos de la vida pública de Jesús van a estar ahí. ¿Cuáles son? El bautismo en el Jordán, las tentaciones, el anuncio del reino, la transfiguración y la entrada a Jerusalén. Solamente voy a mencionar la tablita y ya con eso vamos a ir terminando la clase para que también ustedes puedan tomar el micrófono y extender, profundizar lo que estamos viendo aquí en estos números. Aquí solamente voy a mencionar la tabla, que es como el resumen. El misterio de la vida de Cristo y su enseñanza. El bautismo. En el bautismo Jesús se revela como el ungido, el que ha sido ungido por el Padre para salvarnos. Otro misterio de la vida de Cristo, las tentaciones. Jesús vence al maligno. Oh, me hubiera gustado haber llegado hasta esa diapositiva, pero ¿qué es lo que nos dice el catecismo? Que así como Jesús venció al maligno, si nosotros estamos unidos a Jesús, también vamos a vencer al maligno, vamos a vencer al mal. Así que no te preocupes que si alguien te hace magia negra, te hace magia gris, magia azul, magia amarilla, no te preocupes por eso. Si estás unido, si estás unida a Cristo, así como Cristo venció las tentaciones y en las tentaciones venció al maligno, tú también vas a vencer al mal. Tú y yo vamos a vencer al mal en la medida en la que estemos unidos a la vida de Cristo. Y ya lo decía ahorita el catecismo, ¿cómo estamos unidos a la vida de Cristo? A través de los mandamientos y a través de los sacramentos. Cumpliendo sus mandamientos, viviendo sus sacramentos, estamos unidos a la vida de Cristo y por supuesto, no tengas duda, venceremos al maligno. No te preocupes nuevamente que si alguien te está haciendo un mal, que si alguien te está haciendo un trabajo, que si tú tienes que buscar el tarot, que si tienes que buscar los horóscopos, que si tienes que buscar un amuleto, que si tienes que buscar otro maleficio para contrarrestar el maleficio que te están haciendo, olvídate de todo eso. El catecismo te lo dice, a ti y a mí nos lo dice muy claramente. Vamos a vencer al mal y vamos a vencer al maligno si estamos unidos a Cristo, porque Cristo nos enseña a vencer al maligno. El anuncio del reino, la predicación que hace Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús proclama el reino de Dios. Todos están invitados a este reino. Los milagros de Jesús son signos del reino. La transfiguración, cuando Jesús anticipa por un instante su gloria antes de ir a la cruz, cuando va con Pedro, Santiago y Juan a orar antes de que Jesús sea prendido por sus enemigos, Jesús se ora y se transfigura ante ellos con un blanco, lo dicen los evangelios, con un blanco resplandeciente, dándonos una probadita de la gloria en la que vamos a participar, de la que aspiramos participar si estamos unidos a Cristo en la cruz y en la resurrección.
Y al final, el misterio de la vida de Cristo de la entrada a Jerusalén. Jesús se anuncia y se identifica como el Mesías Rey. Un Mesías Rey que no se va a sentar en un trono construido por hombres, pero se va a reinar desde el trono de la cruz. Me hubiera gustado haber reflexionado los números del catecismo que están ahí, pero bueno, ustedes los tienen ahí, ya esas tablitas nos ayudan a centrarnos y ahora bueno, pues el micrófono es para ustedes, no sin antes decirles los números que vamos a reflexionar el siguiente lunes, del número 571 al 630. Vanessa, si lo puedes poner ahí en el chat y compartir en los grupos para el siguiente lunes, números 571 al 630, pero ahora el micrófono es de ustedes para comentar, profundizar, extender o preguntar alguna pregunta que haya suscitado estos números del catecismo. Adelante. Buenas, buenas noches, Gladys, otra vez. Um, usted mencionó que en la vida de Cristo estaba la revelación y la redención y otra cosa más. Pero mi pregunta es sobre la redención. Cuando yo comencé a la iglesia a formarme un poco, no había mucho internet y eso, mucha cosa católica en el internet. Así había internet, pero no mucha cosa católica. Y entonces yo busqué y encontré un señor que se llama Frank Morera. No sé si ha oído hablar de él o algo, pero un apologista, creo que es que se dice apologista. Y él, en la redención de Cristo, mucha gente dice o piensa o cree que terminó en la cruz. Él dijo, que nunca se me olvida, por eso le pregunto, porque no he podido confirmarlo bien, que la redención de Cristo en sí todavía sigue hasta la segunda venida de Cristo y completa en la segunda venida de Cristo. ¿Eso está correcto? Correcto, Gladys, Ok. correcto. Muchas gracias por tu pregunta. Y eso, por eso es que después vamos a decir el credo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos y en la vida eterna. Porque todos estos misterios, estas realidades, son continuación de la salvación de Cristo hasta su segunda venida. Ya por eso nos lo decía el Evangelio de este domingo pasado. Van a pasar muchas cosas, pero no se inquieten, este no es el fin. Ya ustedes aguarden esta segunda venida porque ahí ya la salvación será completa. Antes de que alguien más participe, estoy viendo en el chat que alguien, ese Campos, dice, buenas noches, favor agregarme al grupo de WhatsApp, aparece el número y ahí va en esa pregunta de qué país se comunica. Es importante porque no viene la LADA. Entonces no sabemos si es Estados Unidos o si es algún país latinoamericano. Con el puro número no podemos agregar a nadie en el grupo de WhatsApp para que por favor ponga ahí su LADA. Está en el chat. Ahí el chat está la pregunta todavía abierta de qué LADA es ese número. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Gladys. Adelante, alguien más. Oh, creo que ahora no hay mucha resonancia, creo. Adelante, anímense. Buenas noches, profesor. Am, ay, por favor, ¿podría ampliar o repetir cuando usted dice que la Virgen María, pues ya fue con el Señor Jesús al Calvario, right? A lo que estaba hablando respecto a eso, ¿podría repetir o aclararlo? Que Claro que algo, sí. bueno, Sí, con mucho gusto. Carmen, o la interrumpí, a lo mejor quería decir algo más. Adelante. no, es que algo, estaba atenta, pero algo se me fue, por eso le pregunto. Eh, Ah, sí, sí. sí, sí, no se preocupe. Sí, en el pasaje de la presentación de Jesús en el templo, cuando Simeón va a decir que este niño sí es la luz de las naciones, viene a iluminar a las naciones, pero este niño va a ser un signo de contradicción para aquellos que no lo van a reconocer como el Hijo de Dios. Y a María le dice que una espada le atravesará el corazón, haciendo referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto va a ser para María una segunda oblación, va a ser una segunda entrega de su persona a la voluntad de Dios.
Qué mujer, ¿verdad? Qué madre puede soportar ver a su hijo muerto. Bueno, María tiene que hacer una segunda entrega, una segunda acto de fe al ver a su hijo en la cruz y hacer un acto de fe diciendo que es un sinsentido. Dentro de todo esto está también ahí la voluntad de Dios. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Claro que sí, con gusto. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor Leiva. Yo quedé Buenas con una noches. pequeña duda sobre la espada que atraviesa a María. ¿Me puede darme esa pequeña explicación? Sí, con gusto. Era un poco lo que había comentado ahorita. Nuevamente es el pasaje de la presentación de Jesús en el templo, donde Simeón va a decir, Simón dice, este niño va a ser luz de las naciones, va a iluminar a todas las naciones, no solamente al pueblo judío, pero este niño también va a ser un signo de contradicción, va a ser piedra de tropiezo. El hijo que se encarna también viene a ser una piedra de tropiezo para aquellos que no lo van a reconocer como el hijo. Y por eso cuando Simeón le dice, después de que le dice a María que su hijo va a ser un signo de tropiezo, le dice a María, a ti una espada te atravesará el alma. Es decir, el dolor de su madre, el dolor de la madre de este hijo, al ver cómo este hijo, por ser piedra de tropiezo y ser piedra de contradicción, va a ser rechazado. Rechazado al punto de que va a morir en la cruz por haber venido a traernos la luz. Por eso María va a ser atravesada por una espada, esta espada espiritual. El dolor de María al ver a su hijo en la cruz, ver cómo su hijo es rechazado, ver cómo su hijo sí, es rechazado y puesto entregado en manos de sus enemigos. A eso se refiere la espada que atravesará el corazón de María. Gracias, muy amable. Con gusto. Yo creo, alguien más, porque ya estamos en el tiempo, si alguien más quiere tomar el micrófono antes de terminar con la oración. Sí, hermano profesor José Leiva, yo solo quiero que usted nos amplíe o a todos los que estamos de receptores que María no tuvo más hermanos. Es un tema muy serio que los de afuera, los que se fueron de la iglesia o los que la atacan, dicen que María tuvo más hijos y está claro que era virgen antes y después y siempre va. Que usted nos diera Correcto. una pincelada ahí. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Nuevamente, a partir del número 500, yo les recomiendo releer y releer y releer del número 500 en adelante, porque es donde ahí el catecismo va a decir cómo se objeta que como la escritura, los evangelios, Marcos nuevamente, Marcos 3, 31, 55, Marcos 6, 3, le dicen a Jesús, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y los hermanos evangélicos, haciendo una interpretación equivocada de los evangelios, dicen, oh, si le dicen que Jesús tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos, entonces María no es virgen. María no es virgen y María no es objeto de veneración. Del número 500 en adelante nos habla de cómo cuando se dice en el Nuevo Testamento hermanos de Jesús, hace referencia a esta manera de entender la sociedad patriarcal judía del Antiguo Testamento. Y el mismo catecismo en los números 500 y siguientes cita a Génesis 13:8, donde describe a Abraham y a Lot como hermanos, cuando realmente son tío y sobrino. Génesis 29:15, que habla de Labán y de Jacob como hermanos, pero que nuestro lenguaje moderno son tío y sobrino. Son hermanos porque son hijos, son de la misma descendencia, del mismo clan. Por ejemplo, si ahora dijéramos los Martínez o los López, ¿verdad? Donde el bisabuelo o el abuelo es el papá y todos los demás son hermanos. Todos los demás tienen como padre al mismo patriarca. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad de clanes, de clan, de tribus. Por eso es que se dice que son hermanos, pero del número 500 en adelante tiene citas bíblicas, el catecismo habla con una belleza muy grande, que aquí nada más como que lo vimos muy rapidito, pero del número 507, número 506 en adelante, el catecismo hace una bella explicación de por qué María es la siempre virgen.
María siempre virgen y María madre de Dios. Pero está ahí solamente el mismo catecismo cita, ¿verdad? Hace una correcta interpretación de los pasajes donde se entiende que los hermanos de una misma familia son, en nuestro lenguaje moderno, pueden ser primos, sobrinos, tíos, ¿verdad? Parientes, no solamente hermanos de sangre. No hace referencia a que María haya tenido más hijos, sino que son del mismo clan, de la misma tribu de Judá, en este caso de la tribu a la que pertenece Jesús. Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. Ya es hora. No sé si por ahí hay algún aviso o algo, Vanessa, antes de terminar con la oración. Adelante, profesor, todo bien. Muchas gracias. Ok, muy bien. Dice ahí, Ronald escribió en el chat, tengo preguntas de coordinación, por favor escriban en el chat del instituto o chat de coordinadores, gracias. Ok, ya, muy bien, ya te respondiste, muy bien, Vanessa. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con nuestra oración. Vámonos encomendándonos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que nos tome de su mano, que interceda por nosotros para que sigamos el camino de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pasen muy buenas noches.